Hola gente, buenas tardes mundo, ¿cómo andan hoy? Bueno, mirá cómo estoy de la voz, mirá cómo estoy de todo esto, mirá cómo estoy. COVID, señores, sí. No sé si es el nuevo COVID, el viejo COVID o lo que sea, pero tenemos COVID. Aún así, hoy tenemos un tema interesante para hablar con todos ustedes, que es el instrumento vocal por completo, dar cómo es, cómo funciona, rápido, y después sí, para poder entender después lo que es todos los videos anteriores que hice al revés, de voz mixta y todos los demás. Vamos al grano. Bueno, la definición de la voz. La voz es un instrumento musical el más antiguo que existe, ¿eh? Desde que el hombre dispone de su voz para articular palabras y cantarlas, es cuando el hombre nació. O sea, desde siempre tenemos ese instrumento incorporado en el cuerpo. El estudio de la voz es delicado y sutil porque no es un instrumento que se puede ver físicamente, solo se tiene y se siente. Es un instrumento integrado dentro del organismo humano. El instrumentista es a la vez su propio instrumento, o sea, la trompeta se toca a sí misma. Se podría considerar a la voz como un instrumento de viento y a su vez un instrumento de cuerda también, o sea, por el aire que sale y por la tensión que generamos en los músculos o en los resonadores al cantar. El aparato de fonación, que es el instrumento musical que somos nosotros, puede ser controlado conscientemente de alguna manera por quien habla o canta. Tiene que ser controlado. En el hombre, las cuerdas vocales son algo más largas y más gruesas que en la mujer y el niño, por lo que produce sonidos más graves generalmente. El término aparato fonador, que es el que hace nuestra voz, el que le llamamos a nuestro instrumento, es el nombre que se le da a los diferentes órganos que intervienen en la articulación del lenguaje, que sería la laringe, la cavidad vocal, los labios, la lengua, el paladar, los paladares, que siempre digo, la mandíbula relajada, la cavidad nasofaringea y toda la cavidad, toda esta parte acá de la máscara. Hay tres órganos diferenciados en el instrumento. Están los órganos de respiración, que son los pulmones, los bronquios, la tráquea. Después están los órganos de fonación, que hablábamos recién, que es la laringe, las cuerdas vocales y sus resonadores. Y los órganos de articulación, que sería el paladar, inclusive la lengua, dientes, labios y la glotis, que es la forma en que le damos el sonido a todo esto. El correcto funcionamiento del aparato, del instrumento, lo controla el sistema nervioso central, cosa importante, porque más allá del sonido que emitimos físicamente, se sabe que el control del habla se realiza en el área de la broca, situada en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral. Todo esto es la teoría de la música y de tu aparato musical. De eso está hecho. Vamos a hablar un poquito así rápido de la respiración. No se puede ser un buen cantante, orador, profesor de lo que sea o instrumentista de viento si no se posee un buen control de la respiración. El estudio de la respiración es la base de toda técnica vocal. La respiración pretende los siguientes objetivos. Digamos que todo el aire inspirado debe transformarse en sonido. Si se emite demasiado aire para un sonido, la voz va a resultar apagada, se ahoga. El aire inspirado debe fluir lentamente desde la columna de la caja torácica, que lo vamos a ver ahí, a los resonadores en diferentes partes. La inspiración debe realizarse siempre que sea posible por la nariz, ya que en ella se filtra el aire y se calienta, entra caliente, no es el aire frío. Esto es importante en lugares fríos o que están un poco contaminados, donde hay aire, siempre es mejor respirar por la nariz, porque filtra el aire, calienta y va mejor a los pulmones. La respiración es un elemento de gran importancia en la emisión de la voz. De ella depende en gran parte la calidad de la voz y la salud bucal tanto en el habla como en el canto. El control de la respiración es la base principal, repito, de cualquier técnica vocal, para canto, para locutar, para hablar, para dar clases a los alumnos en un jardín de infantes.
El funcionamiento del aparato vocal o el instrumento puede asimilarse a un instrumento de viento, por eso dije antes, puede llegar a ser un instrumento de viento, una trompeta, cuanto más aire más, o se ahoga o suena o no. Como tal, está compuesta de un fuelle, de un vibrador y de un resonador, un vibrador y un resonador. En el habla requerimos la participación voluntaria, nuestra voluntad, de algunos músculos. No obstante, obtendremos una mejor respiración si aprovechamos los beneficios de una buena relajación muscular. Esto relajado, el cuello relajado, todo esto relajado, pues se predispone a una mejor respuesta a las órdenes motoras que son a las que tenemos que estar centrados. Y así también se predispone a una menor resistencia de alargamiento muscular, de tirar y de tensión. La educación vocal, amigos, pretende controlar y transformar la respiración en un proceso activo, o sea, muy importante, sin respiración no hay absolutamente nada, sin diafragma no hay nada, lo tenemos claro, ¿verdad? Los resonadores son las partes óseas de nuestro cuerpo que vibran, amplificando y ampliando naturalmente el sonido de la voz. El aire, al hacer vibrar las cuerdas, produce un sonido insignificante cuando vibran las cuerdas vocales, ¿ok? Por eso necesita encontrar una caja de resonancia para poder amplificarse, ya sea en la máscara, achicándola acá o donde sea. Y es en el sistema óseo donde se encuentra esa resonancia, digamos, tanto en el pecho como... Bueno, les voy a explicar bien esto, porque hay diferentes tipos de resonadores. Están los resonadores superiores, que es la máscara facial. Está conformada por un paladar duro, que es la parte de adelante del paladar, la faringe y los senos frontales, por ejemplo, cavidades todas que están por toda esta parte de aquí, ¿no? Que lo vas a ver por detrás de la cara, entre la mandíbula y la frente, y acá como la nariz y todo esto. Eso sería unos cuantos resonadores óseos, y en el que nos apoyamos para dar los agudos en estos resonadores amplios. Después están los resonadores inferiores, los superiores son los que hablamos recién, toda esta parte, y después tenemos los resonadores inferiores, ¿sí? Cuello, pecho, ese resonador de base, que se utiliza sobre todo en los graves, aunque en los agudos también debemos tenerlos presentes para poder tirar desde aquí. Y se manifiesta por una vibración del tórax, de toda esta parte, cuando emitimos sonido. Acá les voy a dejar la foto ahora en el video. Y hay que agregar que las resonancias pectorales y faciales, o sea, ambas, y las resonancias de cabeza, aseguran a la voz una altura y un brillo en toda su extensión. Es muy necesario utilizar esos resonadores. En sí la cabeza es un gran resonador, Claro que es una vibración de paladares hacia la cabeza, ¿sí? La cabeza es el refuerzo del sonido y de amplificación. Los resonadores en sí son refuerzo de sonido, de amplificación, y no es algo que se pueda controlar conscientemente, simplemente están ahí. Sin embargo, sí nos puede servir concentrarnos de alguna manera en elevar el sonido a las zonas diferentes de los resonadores, de cabeza inclusive, de manera imaginaria, como que sale la voz por acá, con una imagen mental, siempre apunto yo a la imaginación, que nos ayuda a usar mejor el resonador facial para poder proyectar a la cabeza. ¿Cómo se produce la voz, amigos? Bueno, el proceso de la voz se inicia con la voluntad primero. Vos querés hablar, vos hablas. En principio aparece el deseo de emitir un sonido y desencadena en el sistema nervioso central un gran número de órdenes en el cerebro que pondrán en funcionamiento todos los elementos que producen tu voz. Máscara, resonancias, el diafragma, mecanismo de respiración, fonación, de la articulación, bueno, todas esas, la expresión, etcétera, todo lo que tengas ahí. El ser humano genera mediante su respiración una columna de aire, y esta columna pasa por la laringe, poniendo en vibración las cuerdas vocales, que emiten un sonido muy débil. Las cuerdas vocales, como están, lo voy a mostrar en la imagen, son dos bandas de tejido muscular muy liso, es liso, y están localizadas en la laringe, que es la caja de la voz. Son muy finitos.
muy delicados también, por eso casi no emiten sonido, nosotros le damos resonancia. Se abren en la respiración y se cierran durante la fonación, o sea, cuando emitimos el sonido. Los músculos de las cuerdas vocales se tensan más para producir sonidos de altura y darle más altura, el sonido deseado se tensa. Este sonido es articulado por los labios, claramente, los dientes, la lengua, la mandíbula, el paladar, para pronunciar las palabras o la música o el canto deseado. El tamaño y la forma de las cuerdas vocales y de las cavidades que tenemos, digamos, en todo lo que es aquí adentro, resonadoras, determina el sonido de la voz de cada persona. La tensión, elasticidad, altura, anchura, longitud, grosor de las cuerdas vocales pueden variar, lo que da lugar a diferentes efectos sonoros. Finalmente, el sonido tiene que ser amplificado y enriquecido para poder ser oído. Para ser oído por muchas personas, en un show, en una conferencia o en una charla. El propio cuerpo del ser humano, con su masa, huecos y cavidades, desempeñará las funciones, digamos, de caja de resonancia para poder lograr lo que estamos buscando, que es proyectar nuestra voz. Que te quede claro que ese es tu instrumento, que tenés las resonancias, el aire, que va a pasar, vibrar y tenés que enfocarlo. Lo que vengo diciendo hace mucho, pero en este caso te lo quiero dejar claro para que sepas qué instrumento es el que vos estás usando para cantar. Estás usando ese instrumento, una voz, un instrumento del cual vos sos el propio instrumento y vos tocas tu propio instrumento. Tenés que conocer ese cuerpo y esa voz para poder aprender a utilizarlo. Ahora sí podés pasar a los videos de cómo achicar, cómo hacer, cómo enfocar y todo lo demás. En un principio, que te quede claro, resonadores faciales para llegar a voz de cabeza, resonadores de tórax para poder darle voz de pecho, unir, pasar, que no se note el pasaje y el pasaje entre uno y otro punto. Clase teórica de lo que es tu instrumento musical. Yo con COVID estoy de bajón, tuve que suspender clases, estoy con COVID, ahora estuve acá en casa haciendo cositas y estoy haciendo esto porque, bueno, quería hacer un videito para todos ustedes. Espero que les sirva y, bueno, nada, a disfrutar del COVID, Osvaldo, vamos a disfrutar bien del COVID con un cafecito bien calentito y espero que se me pase porque el sábado tengo que ir a cantar. Por favor, no te olvides de suscribirte y darle like, que quiero sumar y me vas a ayudar, me vas a ayudar vos suscribiéndote y pidiéndome temas, por supuesto comentar y dejarme debajo de los comentarios cuál es el punto en cuestión en el que te pueda ayudar con este hermoso instrumento musical que es Your Voice, tu voz, y tu cuerpo y tu manifestación de tus sueños a través de cantar, de la música o de esta forma de arte que yo llamo forma de arte, que es cantar. Te mando un gran saludo y nos vemos después del COVID en cuanto me pase esto. Venga, abrazo.